Víctima de violencia. Señores jueces, los hechos que hoy nos ocupan son los sucedidos el día 12 de noviembre del 2002, en el interior de la casa número 130, ubicada en la colonia San Jerónimo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde el señor Michael Gómez fue agredido físicamente y verbalmente por la hoy acusada Alma Gutiérrez, esposa del señor Michael, víctima de violencia. Señores jueces, el día de los hechos, el señor Michael, después de haber festejado con algunos amigos que consiguió un trabajo de plomería, se retiró a su casa, arribando a esta aproximadamente a las 23 horas. En el interior del inmueble se encontraba la acusada Alma Gutiérrez, de una manera muy molesta y en un estado muy alterado. Al percatarse del aliento alcohólico del señor Michael, empezó a ofenderle, diciéndole: viejo mantenido, bueno para nada. Después de esto, la acusada le aventó un sartén en la cabeza, golpeándole en la frente. Señores jueces, a causa de esto, Michael se mareó y se le borró la vista. Y aún así, la acusada se balanceó contra él a golpes. El señor Michael intentó detenerla de los brazos para evitar la agresión física inminente que su esposa ejercía sobre él. Pero a causa del golpe que había recibido, se tiró al suelo, quedando en posición fetal para cubrir su cuerpo de las agresiones físicas de su esposa. Aún así, la acusada siguió agrediéndolo. Le gritó: eso te pasa por querer verme la cara de tonta. Como yo te mantengo, aquí se hace lo que yo digo, y más te vale no ir de llorón con nadie, porque si no, te voy a matar. Después de esto, la acusada huye del lugar. El señor Michael Gómez permaneció 5 minutos tirado en el suelo, hasta que la señora Alicia, quien es vecina de esta pareja, entra a la casa por los gritos que había escuchado. Señores jueces, escucharán en esta audiencia de juicio oral decir de viva voz de la señora Alicia que al entrar a la casa vio al señor Michael tirado en el suelo, con la cara manchada de sangre. Escucharán también que ella ha sido testigo de la violencia reiterada que la acusada Alma Gutiérrez ejerce sobre su esposo. Y también que la señora Alma es una persona sumamente agresiva y vengativa. La señora Alicia, después de que Michael le contó lo que había pasado, llamó a la policía. Al lugar de los hechos llega la policía Rosalinda Ruiz. Michael y Alicia le cuentan lo que había pasado y le indican dónde se encontraba la acusada. La policía va a la casa de la acusada, de su madre, la señora María Félix, y la pone a disposición del Ministerio Público. Víctimas de violencia. Señores jueces, esta representación social demostrará en esta audiencia que las conductas desplegadas por la acusada Alma Gutiérrez se adecuan en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por los artículos 343 bis, 343 ter y 343 cuarter del Código Penal Federal. Asimismo, no se encuentra ninguna causa excluyente de delito, en términos del artículo 15 del mismo ordenamiento. Sus señorías, esta representación social demostrará, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de la acusada por el delito de violencia familiar, cometida en agravio del señor Michael Gómez Pérez. Víctima de violencia. Es cuanto, su señoría. Sin elementos, no hay delito. Sus señorías, durante la presente audiencia de juicio oral, ustedes podrán percatarse de la ausencia de elementos tan esenciales para poder encuadrar la conducta desplegada por la señora Alma en el tipo penal que el Ministerio Público ha referido. Elementos también tan esenciales para el proceder de la acción que pretende el Ministerio Público hoy en contra de la señora Alma. Sus señores, ¿quién es la señora Alma
Gutiérrez Pérez. La señora Alma tiene un puesto de quesadillas en el mercado, del cual mantiene a su señora madre desde hace 6 años. También mantiene a su esposo, el señor Michael, quien no tiene un trabajo fijo y solamente trabaja como plomero de forma eventual, el cual, cuando no trabaja, dedica a embriagarse con sus amigos, malgastando el dinero de la señora Alma. Sin elementos, no hay delito. Sus señorías, como esta defensa lo ha referido, ustedes en esta audiencia de juicio oral podrán percatarse de la ausencia de elementos tan esenciales tanto en el tipo penal como en los elementos procesales, para lo cual la defensa pide su especial atención en 2 circunstancias. La primera, que en ningún momento el Ministerio Público podrá comprobar más allá de toda duda razonable con prueba plena que acredite que mi hoy defensa ejerce una violencia reiterada en contra del señor Michael, conducta que se prevé en el artículo 343 bis del Código Penal Federal. Elementos, señoría, que quedará sin la debida suficiencia para poder ser tomado en cuenta. La segunda circunstancia, sus señorías, si bien, siguiendo el tenor del numeral 343 bis del Código Penal Federal, el cual, en su párrafo 4, nos establece que la querella es un elemento esencial para poder ejercitar acción penal, y no es de oficio, como hoy lo quiere hacer valer el Ministerio Público. Durante esta audiencia de juicio oral escucharemos por parte del señor Michael referir que él en ningún momento quería ejercitar alguna acción o seguir un procedimiento en contra de su esposa. Así es, su señoría, se lo refirió a la misma policía que se constituyó en el lugar de los hechos, a la oficial Rosalía Ortiz, cual dichos hechos constan en su propio reporte de investigación. También se reforzará esto con la testimonial de la señora Alicia, quien fue quien le habló a la policía el día de los hechos, aún sabiendo que el señor Michael no quería seguir ningún procedimiento en su contra de la señora Alma. También, su señoría, cabe mencionar que la señora Alma se presentó ante el Ministerio Público el tiempo suficiente para que el señor Michael pusiera su querella pertinente ante esta institución. Sus señorías, sin elementos no hay delito. Al final de esta audiencia de juicio oral, ustedes deberán de absolver a la señora Alma, pues no se satisfacerán de forma plena los elementos previstos tanto por el tipo penal ni por los elementos de procedibilidad que éste necesita. Quedando claro, señorías, que sin elementos no hay delito. Es cuanto, señorías. La violencia es el último recurso del incompetente. Su señoría, esta representación social solicita a usted fije las siguientes medidas cautelares. La primera, la presentación periódica de la imputada ante autoridad que usted fije. La segunda, la separación inmediata de la imputada del domicilio que comparte con su cónyuge, el señor Michael. Y la tercera, la prohibición de la comunicación y convivencia de la imputada con el señor Michael. Todas estas medidas están previstas en el artículo 157 del Código Procesal Penal Federal, en sus fracciones primera, octava y novena. Su señoría, existe la necesidad de cautela dentro de este caso, en 2 puntos muy importantes. El primero, que existe el riesgo de sustracción de la imputada. Y el segundo, que existe el riesgo en su integridad física el señor Michael. La imputada tiene un puesto de quesadillas dentro del mercado, mismo que ha estado cerrado desde el día 14 de noviembre del 2012, siendo que este es el único medio de ingreso económico que tiene la imputada para mantener 2 hogares, como así lo hace mencionar la unidad de medidas cautelares. ¿Por qué motivo lo cerró? Además, que la imputada es una persona agresiva y vengativa, como lo hicieron referir sus compañeros del mercado, su vecina y testigo de los hechos,
la señora Lisa, quien también menciona que tiene miedo de que la señora Alma, la imputada, haga valer su amenaza en contra del señor Michael. Recordemos que la imputada, el día 12 de noviembre de 2012, amenazó de muerte al señor Michael. Su señoría, por esto mismo, cabe la necesidad de protección a la víctima. Es cierto que la unidad de medidas cautelares menciona que hay poco riesgo para que se puedan imponer medidas. Su señoría, ¿poco riesgo para quién? Si en ese mismo documento se menciona y se afirma que la señora Alma, la imputada, es una persona agresiva y vengativa, además de que mintió en su individualización. Por eso no basta la promesa que realiza la imputada. Su señoría, asimismo, hago valer que se fijen las siguientes medidas cautelares. La primera, la presentación periódica de la imputada ante la autoridad que usted fije, por el motivo de que esté presente la imputada dentro del proceso. Además, que se fije la separación inmediata del domicilio que comparta la imputada con el señor Michael y la prohibición de la convivencia y comunicación de la misma imputada con el señor Michael, con el fin de salvaguardar la integridad física del señor Michael. Su señoría, estas medidas están previstas en el artículo 157 del Código Procesal de la materia. La violencia es el último recurso del incompetente. Es cuanto, su señoría. Su señoría, en términos del numeral 156 del proyecto procesal penal para la República Mexicana, y contrario a lo que solicita el representante social, esta defensa no estima procedente la imposición de medida cautelar alguna a Alma Gutiérrez. Dicho precepto legal establece que el tribunal podrá prescindir de toda medida cautelar cuando estime que la promesa del imputado de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían su imposición, como ocurre en este caso en concreto, pues Alma Gutiérrez está dispuesta a presentarse ante este honorable tribunal cuando así se le requiere, no obrando constancia alguna dentro de la carpeta de investigación 25 del 2012 que haga presumir lo contrario. De dicha carpeta se desprende que Alma Gutiérrez Pérez en ningún momento ha puesto objeción alguna para presentarse a declarar. Dentro de la misma obra el informe de policía suscrito y firmado por la agente investigador Rosalía Ruiz, que manifestó que fue precisamente Alma Gutiérrez quien se presentó de manera voluntaria ante la agencia del Ministerio Público, obrando además la declaración de la imputada, quien refirió que efectivamente tuvo una disputa con su esposo Michael Gómez. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido que dicha pelea fue típica entre los esposos. Además de que fue precisamente Alma Gutiérrez quien decidió irse a la casa de su madre a calmarse y así aminorar los problemas que tenía en ese momento con su marido. Elementos que su señoría debe tomar en cuenta y que nos hacen presumir que Alma Gutiérrez no tiene ni ha tenido la intención de sustraerse de la acción de la justicia. Al contrario, Alma Gutiérrez se ha mostrado responsable del proceso que enfrenta en su contra. Robusteciendo lo anterior, obra en la carpeta de investigación que nos ocupa el informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, en el cual se establece que los riesgos para la imposición de medidas cautelares a Alma Gutiérrez son mínimos. Se arribó a dicha conclusión después de diversas actividades realizadas por dicha unidad, entre las cuales se destacan las entrevistas realizadas a compañeros comerciantes del imputado, personas que fueron coincidentes al manifestar
que la señora Alma Gutiérrez es una persona trabajadora, responsable, comprometida con su trabajo, que no tiene problemas con nadie. Elementos que su señoría debe de tomar en cuenta para declarar procedente la petición hecha por esta defensa. Recordemos que Alma Gutiérrez es una persona comprometida, que es la primera vez que enfrenta un proceso penal en su contra, que el mismo se sigue por un delito que es considerado como no grave, además que la pena impuesta para este es mínima. Amén de todo lo anterior, Alma Gutiérrez radica y tiene su fuente principal de ingresos en el territorio en donde se está siguiendo su proceso, haciendo así nula la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Por lo anterior expuesto y con fundamento en los preceptos 156, 158 y 159 del Código Procesal para la República Mexicana, es que solicito a su señoría declare improcedente la imposición de medida cautelar alguna a Alma Gutiérrez Pérez por resultar innecesaria. Es cuanto, su señoría.